Ahí se escucha bien, hay harto viento, ¿no? Pueden tomar asiento. Un gusto de saludarlos y de verlos nuevamente. Estuve un tiempo de vacaciones, no pudimos disfrutar, desconectarnos, pero ya estamos de vuelta. Así que estamos de vuelta para seguir predicando la palabra del Señor. Estamos al final del capítulo de Hechos 28, llegando a la última parte de la serie, donde hoy día vamos a compartir respecto de qué pasa después de que Pablo y ese montón de gente que eran prisioneros naufragan. ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo se salvaron finalmente? Y aquí vemos que Pablo llega a una isla que se llamaba Malta. Y Lucas, quien escribe este libro, que era parte de la comitiva con Pablo junto a Aristarco, dice algo muy, muy importante que a veces lo pasamos por alto. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esa frase, cuando nos dimos cuenta que estábamos a salvo, es algo no solamente emocional, sino también de una convicción, de decir, aquí llegamos y vamos a estar bien. Esa frase es muy importante, porque no solamente habla de las condiciones externas, sino también de algo interno. Probablemente ellos naufragaron. Fíjense el milagro que pasó. 276 personas que naufragaron estaban con vida. Y llegaron a una isla, y aquí habían dos opciones cuando estaban en el barco. O morían, o llegaban a una isla y eran tomados como prisioneros. Se dieron cuenta que llegaron a una isla que era bastante acogedora. Llegaron a esa isla de Malta, estaban a salvo, y los naturales, o los bárbaros, dicen en el original, que eran gente que no hablaba el idioma griego, nos trataron con no poca humanidad. O sea, fueron muy, muy amables. Era algo contrario a lo esperado. Probablemente esperaban que iban a ser tomados prisioneros. Pero no. Encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Uno dice, ¿en qué fecha estarán ahí? Muy probablemente estaban en noviembre. Y uno dice, pero noviembre es caluroso, claro, en el sur. Pero en el hemisferio norte, noviembre, diciembre y enero es muy frío. O sea, pongámonos en contexto. Situación compleja. Estaban en un barco, naufragaron, nadaron, y algunos en los pedazos de madera que había, llegaron a la isla y se sintieron a salvo. ¿Por qué? Porque habían personas que lo recibieron. Hacía frío, estaban empapadísimos. No sé si alguno ha entrado a nuestras playas cálidas de nuestra zona, ¿cierto? Son cálidas, ¿cierto? Reñaca, fría el agua. Pero aquí estaban en invierno. Habían nadado, tenían frío por eso, y además hacía frío. ¿Y qué pasó? Los recibieron a todos, encendieron un fuego y les dieron comida, obviamente. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Dios milagrosamente guarda la vida de Pablo, Aristarco y Lucas junto a esos prisioneros. ¿Por qué? Porque Dios continúa en misión. Y Pablo estaba seguro de que iba a llegar a Roma. ¿Y qué tiene que ver Roma acá? Claro, porque Pablo iba a Roma, iba prisionero hacia Roma para presentar su causa. Pero recordemos que Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, dice que tiene muchas ganas de ir para comunicarles un don espiritual, para ser confortados mutuamente. O sea, Pablo quería ir hace tiempo, 3 años atrás, Pablo quería ir a visitar la iglesia de Roma. Y después vemos en Hechos 19 que Pablo dice, voy a ir a Jerusalén y después de ahí voy a ir a Roma. Ese era el plan de Pablo hace 3 años atrás. ¿Quién iba a pensar que Pablo iba a llegar a Roma, o camino a Roma, después de ser enjuiciado, apresado,
en naufragio y llegar a una isla, y de ahí recién iba a llegar a Roma. A veces Dios pone convicción en nuestro corazón de ciertas cosas que deben pasar o que pueden pasar, o incluso cosas que uno quiere hacer para Dios y por Dios. Se dice, ok, pero el camino no lo conocemos. Y el camino de Pablo para llegar a Roma, para ir a comunicar ese don espiritual, para ser confortados por el Evangelio mutuamente, era naufragio. Y uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué entre medio de tanta dificultad? ¿Por qué tan complicado? ¿Por qué tan problemático? Y uno ahí debe decir rápidamente, pero no de manera sin considerar el dolor: el Señor tiene un plan. El Señor es soberano, el Señor es bueno y justo. Y esa debe ser nuestra convicción. Y aquí voy a darle un detallito, no menor. A veces somos muy rápidos de decirle esto a otros. ¿Alguien tiene un problema? Ah, Dios soberano, tranquilo. Somos muy rápidos, y está bien, y es verdad, Dios tiene un plan. Pero a nosotros nos toca, junto con decirle esta verdad, acompañarlos en oración, en cuidado, acompañarlos en este momento complejo. Así que a veces somos muy rápidos para consolar con una gran verdad, pero también tenemos que sentarnos al lado de. Y a veces somos lentos en creer esto. A veces nos quedamos ahí nomás y dicen, no, qué terrible, qué problema más grande, pero detrás de este problema uno debe saber de que Dios está en control. Son las dos cosas, ¿ven? La gracia y la verdad van juntas. Hay una tremenda verdad que nos consuela. Dios es soberano. Y además debemos estar dispuestos a acompañar a otros en su dolor. ¿Me sigue? Entonces vemos que Pablo había sido llevado a este lugar. Y uno dice, ¿por qué? A veces no tenemos claro todos los por qué. Pero nos damos cuenta acá, en el relato, de que Dios tenía un plan incluso en esta isla. Una isla bárbara. Una isla quizá olvidada por algunos. Ni siquiera estaba en el plan del plan misionero de Pablo. Pero llegó Pablo ahí y vemos que fueron salvados, llegaron y se dieron cuenta que Pablo había llevado unas ramas secas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace fuego, ¿cierto?, hay que llevar ramas secas. Y uno dice, ramas secas, sí, estaban ahí. No, recuerden que estaba lloviendo, recuerden que hacía frío, recuerden que era invierno, no era tan sencillo. Y Pablo, incluso prisionero, da el ejemplo y va a buscar ramas. Va a buscar las ramas, las trae, y ¿sabe lo que pasa? Una víbora en la mano de Pablo, y los naturales, la gente del sector dice, este va a morir. Y vieron que estaba ahí en la mano de Pablo y dijeron lo siguiente: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, haberse escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Algo así como, este compadre ha sido muy malo, debe haber matado a alguien, porque se salvó de una y viene la otra, ¿cierto? Y una víbora. Algo así como lo que llamamos la justicia divina, ¿cierto? O sea, justicia divina. De hecho, no está tan lejos, porque ellos pensaban que la diosa Dike, que era la diosa de la justicia, estaba interviniendo acá. Entonces dijeron, este está pedido, porque mató a alguien seguramente y la justicia lo va a hacer morir. ¿Pero qué pasó? Pablo sobrevivió. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Sacudió la mano y la tiró al fuego. Estaba convencido Pablo de que iba a llegar a Roma, porque Dios había guiado su caminar. Ya le había dicho que iba a llegar a Roma. Ya había sido salvado del naufragio. Una víbora no iba a estorbar el camino de Pablo. No porque Pablo sea un superhombre, sino porque Dios tenía todo controlado para que él llegara y testificara del Evangelio en esa ciudad. Y vemos que Pablo no murió. Y estaban esperando que muriera, que se le echara la mano y que muriera. Y después dijeron, no, este hombre parece que no es un hombre, este es un Dios entonces. O sea, pasó de un homicida a ser considerado como Dios.
Pero Pablo sabía que era el Señor en medio de la dificultad. Y en aquel lugar había un hombre con propiedades, que era un hombre principal de la isla, que era un hombre que era el encargado de la isla, por así decirlo, Publio. Y él nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. ¿Se dan cuenta de esto? Eran personas que habían naufragado, eran prisioneros, y halló gracia Pablo, Aristarco y Lucas, y fueron hospedados por la persona, quizás el terrateniente más grande del lugar. Rico, ¿cierto? Porque hacía frío, porque estaban empapados. Y Dios les da un respirito, ¿cierto? Ese respiro que uno dice, oh, tanta dificultad en el camino, y dice, ok, tranquilo, yo estoy acá. Eso fue. 3 días ahí pudieron quizás dormir en una cama rica, ¿cierto? Buena almohada, cama bien hecha, sábanas limpias, después de haber pasado un naufragio, haber pasado viviendo como prisionero en un barco, después llegar a una isla y que te acojan por 3 días con comida impecable, todo incluido, impecable, ¿cierto? Son cosas buenas que Dios da, son respiritos que Dios nos da. No siempre son all inclusive, ¿cierto? Pues son respiros de gracia al Señor, para cobrar aliento, para seguir adelante en el camino de la fe. Y quizás no siempre son de este mismo tipo, pero Dios siempre se encarga de guiarnos en el camino. Siempre se encarga de darnos esos respiros llenos de gracia y de verdad. El Espíritu Santo nos guía y nos guarda y nos dirige a la cruz de Cristo, pero con poder del Espíritu Santo. Y vemos que Pablo llega a ese lugar y se dio cuenta que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y fue sano en el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta la misericordia del Señor? ¿Se dan todo el camino que hubo para que Pablo pudiera orar por este hombre y ser sanado por el Señor? Y uno dice, Señor, gracias por traerme hasta acá. Pablo le ha dicho, Señor, o sea, tremenda vuelta que nos dimos para llegar hasta acá, a este hombre, y orar. Me imagino, el texto no lo dice, que Pablo le ha dicho, gracias Señor por permitirme servirte en esta circunstancia aún adversa. Y nos guía a nosotros también, en cualquier circunstancia, está disponible y dispuesto para servir a otro y orar por otro y predicar el Evangelio. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Era una isla complicada con temas de asistencia de salud. No es tan fácil en una isla tener acceso a un policlínico o algo por el estilo, menos en ese tiempo. Dijeron, sanó al padre de Publio. Vamos, alguien que está sanando enfermos. Y el Señor sanó a esas personas. Y Pablo pudo predicar el Evangelio siendo un prisionero en una isla a la cual había naufragado. Entonces a veces uno siente que está en una isla, en un naufragio, prisionero, pero el Señor sigue ahí obrando para que nosotros podamos predicar el Evangelio a otras personas. Punto importante. Y ellos los honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, un fruto de generosidad y de agradecimiento y de gratitud, y les entregaron seguramente ropa y comida para el resto del viaje. Ojo, iban prisioneros 276 personas y tienen que llegar a Roma, y si no llegaban, los que estaban a cargo de estos prisioneros iban a morir, obviamente. Y fíjense, Lucas comenta lo siguiente en versículo 11: pasados 3 meses,
noviembre, diciembre, enero, ya en febrero, casi como esta fecha ya, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Claro, pasó el tiempo ahí porque era muy complicada la situación para poder navegar, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, que son los hijos de Zeus. Así eran como las insignias que tenía este barco. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Y fueron costeando alrededor. Llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Busqué y cerca de Nápoles, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, iban ya costeando y después fueron... Es el viento que sale acá, ¿eh? Iban por tierra hacia Roma y encontraron que habían hermanos en la fe, y pidieron poder alojarlos por 7 días. ¿Se dan cuenta? Una vez más Dios respaldando esto. Esas pequeñas miguitas que nos tiene ahí como de gracia y de consuelo. Y fíjense lo que pasó acá. Y luego fueron a Roma. Hicieron una parada en el camino. Y oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Otro lugar. Los fueron a ver nuevamente. Otros hermanos sabían que estaba Pablo con Lucas y Aristarco ahí. Y fíjense lo que pasó con Pablo. Y aquí Lucas relata lo que pasó en el corazón de Pablo. Y Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Se dan cuenta lo que pasó con los hermanos? Los hermanos fueron al encuentro de Pablo, que estaba sufriendo. Estaba con la mirada puesta en Cristo, pero necesitaba el consuelo y aliento del Señor a través de los hermanos. Los hermanos van y salen al encuentro, lo bendicen, oran por él y cobra aliento. ¿Qué hubiese pasado si estos hermanos han dicho: oh, que te diré lo que pasa con Pablo, oremos por él, Dios soberano, listo, que aprenda Pablo, si Pablo predica esto tiene que vivirlo? Pero no, los hermanos fueron, no se conocían, recibieron a un Pablo que no conocían, habían escuchado de él por carta, y fíjense que Pablo es bendecido por ellos, el apóstol es bendecido por ellos. ¿Se dan cuenta que hay una comunión ahí entre gente que no se conocía? Y Lucas se da cuenta. Pablo recobró el aliento, fue consolado y guiado y animado por el Señor. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Esto ya fines de febrero. Esto realmente es casi esta fecha. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Por fin llegaron a Roma. Un viaje que podría haber sido corto. Fueron muchos meses. Y llegaron y estaban seguros. ¿Qué vemos en este texto entonces? Primero, que Dios está en control de toda circunstancia y de toda situación. ¿Se recuerdan cuando vimos en Hechos que la iglesia fue esparcida? Fue dispersada. A veces uno cree que es como un vaso de agua que cae y el agua se desparrama simplemente, sin ninguna forma, sin ninguna intención. Pero cuando somos esparcidos, es el Señor guiando cada una de nuestras vidas con cuidado, con gracia, con verdad y en el poder del Espíritu Santo. Pablo así había sido llevado de un lado a otro. Había sido llevado a Malta incluso. Pero ¿saben qué? No fue algo fortuito. Fue el diseño cuidadoso del Señor. Eso nos llena de consuelo. Pero además, vemos que el Señor
consuela y anima a Pablo en cada una de las paradas del viaje. A veces nosotros vamos en el camino de la vida, el Señor nos guía con gracia, con verdad, en su soberanía, y uno dice, oh, aquí no puedo más a veces. Y el Señor nos da un empujoncito, nos da un aliento del Espíritu Santo, pero también usa a otros para ser consolados por el Señor. A veces somos nosotros los que consolamos y a veces somos consolados por otros. En la comunión del cuerpo. ¿Se dan cuenta que estuvieron 7 días en ese hogar donde fueron recibidos Pablo, Aristarco y Lucas? Seguramente ahí celebraron la cena del Señor. Celebraron el día del Señor. Lo emocionante que debe haber sido celebrar el día del Señor junto con el Pablo que escribía las cartas. Pero Pablo también fue consolado y animado por él. Y un último punto, que engloba estos dos aspectos, soberanía del Señor y consolar a los que sufren. Lo que está pasando hoy en Ucrania, con Rusia, donde hay dolor y aflicción, no debiera dejarnos indiferentes. Por ningún motivo. Algunos tendrán gente conocida allá. Personalmente tengo personas líderes de iglesia, de movimiento, misioneros, que conocí en su oportunidad y están allá. Eso no debiera dejarnos indiferentes. No debiéramos decir, Dios soberano, Dios lo está guiando, y efectivamente Dios lo está guiando. Y cuando escuchamos testimonios de ellos, vamos a seguir acá, dicen algunos, pastoreando y bendiciendo a la iglesia. Y otros que son esparcidos, dicen, solo donde vayamos vamos predicando y consolando a los que sufren. Y Dios seguramente está haciendo algo hermoso ahí. Sí, seguramente. De testimonio a cada una de las personas que salen al encuentro. Por eso no nos debe guiar a nosotros a la indiferencia. A veces ni siquiera nos informamos. Ni siquiera sabemos lo que está pasando realmente. Te animo a informarte. Con sentido de justicia, o también de sabiduría. No crea todo lo que se dice tampoco. Pero es importante comprender que hay personas que están sufriendo. ¿Saben ustedes que Ucrania, dentro de Europa, es una de las potencias de envío de misioneros? Son el 2% de cristianos evangélicos, por así decirlo. Son iglesias comprometidas con el Señor, una fe viva. Dice, uff, qué hermoso. 2%. Pero envían misioneros a toda Europa y parte del mundo. Entonces también debiera guiar a la iglesia occidente a ser sacudidas por el Señor, a no ser indiferentes, a dolerse con el que sufre, pero no de manera sentimentalista, sino guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué se hace al respecto? ¿Se ve más televisión? No. ¿Se lee la palabra? ¿Uno se informa? Y ora. Señor, por favor, dame un corazón tierno, un corazón guiado por tu Espíritu Santo, un corazón que sufre con el que sufre y que está dispuesto a consolar también a otros, no solamente en lo externo, pero también aquí en lo interno. Hermanos, amigos que están sufriendo, Señor, dame la compasión para alcanzar a otros y no estar autocompasivo, mirando solamente mi problema y mi dificultad, sino que estando dispuesto a predicar el Evangelio a otras personas. Se imagina a Pablo habiendo naufragado, diciendo, no, yo estoy como llega a la isla y ve que está enfermo el padre de Publio. Dice, no, yo estoy en receso con el Señor porque he sufrido mucho, ya es suficiente, que otro ore. Oye, Lucas te toca, Aristarco te toca.
¿Dijo eso Pablo? No lo dijo. Entonces, el Señor nos guía a considerar su soberanía como un consuelo que Dios realmente está en control. Tiene un plan perfecto, justo, santo y bueno. Y eso nos consuela, tranquiliza, pero también nos guía a decir, Señor, muéstrame cómo bendecir a otros. Los que están lejos, los que están cerca. Y siendo práctico, aprender a disfrutar la comunión juntos. Porque es distinto seguramente cantar tu fidelidad acá que cantar tu fidelidad en Ucrania. Pero el Señor es el mismo. Y el Señor nos da la misma convicción. Y a veces estamos muy fríos, a veces estamos muy indiferentes o muy lejanos al sufrimiento. ¿No saben qué? ¿Saben por qué a veces no estamos sufriendo? ¿O no nos dolemos? Porque estamos saciados con efectos placebo. Estamos saciados con lo que nos sacia, pero parecemos saciados. Pero el Señor no quiere más eso. Esto no es solamente una enseñanza para Ucrania y para Rusia o los países vecinos, es también para nosotros. No podemos seguir indiferentes. O sea, nunca debimos haber perdido esto. Nunca debimos haber perdido la pasión y el hambre por Dios. Pero el Señor nos conoce. Y Él sabe que a veces no arrancamos. Y nos desviamos nuestro propio deleite. No significa que siempre vamos a sufrir, ¿no? No significa que a veces no va a tener un periodo de descanso, tampoco. O de deleitarnos en algo. O disfrutar la comida después de tener hambre. No significa eso. Estar dispuesto incluso a decir junto con el salmista, Señor, tú eres mejor que la vida. Tú eres mejor que lo que tengo. Tú eres mejor que el vino, Señor. Tú eres mejor que la comida, Señor. Tú eres mejor que todo. Entonces esto tampoco nos debe llevar a culparnos por lo que tenemos. Pero sí aprender a vivir en cualquier circunstancia. Y si tenemos salud, cierta riqueza o posesiones, decir, Señor, gracias por lo que diste. Enséñame a administrarlo para compartir con otros. Pero de verdad quiero decirte, Señor, tú eres mejor que todo esto. No se trata aquí de hacer un voto de pobreza ni nada por el estilo. Pero lo que decía recién, el Señor, tú eres mejor que todo. Y de todas formas, teniendo o no teniendo, tú lo vales todo, Señor. En ti estoy completo, estoy seguro, y nos sentimos a salvo. Que el Señor nos guíe como iglesia, como hijos de Dios, como familia, a buscarlo con todo. Y voy a pedir este tiempo para poder orar, no por una moda, no porque todos están haciendo peticiones respecto de Ucrania y Rusia, sino vamos a orar por dos cosas. Uno, para que el Señor siga fortaleciendo a nuestros hermanos en cualquier circunstancia. Esto es un ejemplo nomás de Ucrania. Incluso los animo a buscar en internet la voz de los mártires, donde hay ejemplos constantes, cotidianos, diarios, de hermanos nuestros siendo perseguidos por la fe. La voz de los mártires, su ministerio. Los animo a eso. Eso a veces nos vuelve con un cable a tierra lo que es el cristianismo. Vamos a orar entonces por los que sufren. Y también vamos a pedirle al Señor que nuestro corazón sea moldeado por su Espíritu Santo y por su palabra, para ser aquellos que sufren con el que sufre y consuela a otros y disfruta compartir y animarnos unos a otros en cualquier circunstancia, en lo cotidiano, en lo diario y en lo que nos complica incluso en el día a día. Así que vamos a orar. Voy a pedir que se puedan poner de pie si gustan y juntos vamos a pedir al Señor. Mientras esté orando, también puedes elevar tu propia oración. Señor, te damos gracias
porque podemos reunirnos en este lugar, por tu misericordia y por tu gracia. Que es tu bendición permitirnos estar orando públicamente en este lugar. Es un privilegio, es una alegría, Señor, que queremos disfrutar, queremos agradecer, Señor, queremos valorar. Que tu Espíritu Santo nos guíe a entender la magnitud de la gracia que tenemos de poder reunirnos libremente. Y te pedimos en este momento por todos los que están sufriendo, nuestros hermanos que están sufriendo, y por todos los que sufren en general, sobre todo en Ucrania, con Rusia en este momento. Te pido que fortalezcas a nuestros hermanos, nuestra familia de la fe, aquellos pastores, misioneros que están allá sirviendo. Guíalos con tu Espíritu Santo a seguir predicando tu palabra, a seguir creyendo en ti, confiando en ti, que puedan ser animados por tu Espíritu para predicar con poder y autoridad el poderoso mensaje del Evangelio. Que muchos sean alcanzados en Ucrania, en Rusia, en toda Europa, Señor. En Rumania, en Polonia, Señor. Sean alcanzados por tu gracia, por tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor. Y también te pedimos por nosotros, que podamos ser removidos, Señor, a confiar en ti, en cualquier circunstancia, a ser consolados por la convicción de que tú estás en medio nuestro, que tú guíes nuestras vidas con cuidado y también nos guíes a consolar y a cuidar de otros y a disfrutar esta comunión que tenemos entre nosotros, cuidarla, pelearla por eso, Señor, luchar por edificarnos unos a otros, Señor. Y también te pedimos que nos permitas saber, entender cómo podemos en la práctica servir a otros, Señor, en oración, con nuestros recursos, con nuestras vidas, nuestro tiempo, cómo poder acompañarnos. Te pido que no permitas que nuestras vidas sean indiferentes al dolor, pero principalmente al Evangelio y a ti, Señor, a tus misericordias diarias que se renuevan cada mañana. Te pido que seamos transformados por ti, a tu imagen, como tu iglesia. En el nombre de Jesús.